Bienvenidos a un nuevo cara a cara del blog de Bankinter, en donde nuevamente vamos a repasar la actualidad y el futuro de la economía española y mundial. Volvemos a tener dos figuras de primer nivel en este debate. En primer lugar os presento a Carlos Rodríguez Brown, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar de nuevo aquí. Gracias. Carlos, como todos conocéis, es profesor de economía, economista, tertuliano en diversos programas y columnista en diversos medios. Y a mi izquierda tengo por primera vez a Miguel Sebastián. Miguel, bienvenido a este cara a cara. Muchísimas gracias. Pues Miguel todos le conocéis también, es economista, es ministro de Industria, Comercio, Turismo y también es profesor de la Universidad Complutense como Carlos. Pues sin más preámbulos vamos a empezar con el debate, que es para lo que estamos. Vamos a hacer nuevamente dos preguntas a cada ponente y después cada uno de ellos podrá hacer una pregunta al otro. Carlos, empezamos contigo. ¿Qué podemos esperar este año de la economía española, la economía mundial? ¿Sigue la economía teniendo esos vientos de cola que nos pueden favorecer? ¿Ya se están agotando? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que vamos a tener todavía un periodo bueno en la economía, como de hecho hemos tenido antes. Aquí estamos acostumbrados a hablar de crisis y en realidad la economía española viene recuperándose desde hace 3 años. Desde el año 2013 se ha recuperado la economía, estamos creciendo bastante por encima de la media europea y yo creo que eso va a continuar durante este año 2017. No es que las cosas vayan a durar para siempre, nada dura para siempre, desde luego la fase buena de la economía tampoco va a durar para siempre, pero sí yo creo que este año va a durar. Aparte de eso, pues lógicamente hay toda clase de amenazas, tanto internas como externas. Pensemos, por ejemplo, la situación de la hacienda pública española, la deuda pública, tenemos toda clase de problemas, pero por suerte la economía tiene su propia inercia, y a veces crece, casi siempre crece a pesar del gobierno, y yo creo que lo va a seguir haciendo en el año 2017. Y el panorama internacional tampoco está tan mal, a pesar de, como digo, hay amenazas que vamos a ver qué pasa en Estados Unidos con la política económica de Trump, a ver qué pasa en Europa con el Brexit. Tampoco es que vivamos en un lecho de rosas, pero en una palabra, las cosas van todavía razonablemente bien. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Miguel, ¿compartes esta opinión? Estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Carlos. Yo creo que este año, globalmente, el año 2017, tiene que ser algo mejor que el año 2016, que fue malo en algunas regiones, como América Latina, que esperamos que este año 2017 mejore significativamente. Quizás sea un poquitín peor en China, pero en el conjunto del mundo mejorará. Y en España los vientos de cola van a seguir, pero ya se están agotando. El del petróleo yo creo que ya se ha agotado como viento favorable. Tampoco quiere decir que vayamos a tener un viento de cara, ¿no? Pero se ha agotado. El euro se está agotando, todavía le queda algo de impacto positivo y bueno, la gran incertidumbre sobre la política monetaria americana y cómo le puede afectar esto a las decisiones del Banco Central Europeo sobre si seguir con el programa de compras o ir saliendo ya a finales de año, ¿no? Perfecto. Miguel, voy a seguir contigo. Hemos tenido un año, el anterior, el año 2016, en el que, políticamente hablando, el gobierno estaba en funciones, probablemente se hayan quedado reformas, o hay un debate que quedaban reformas pendientes del antiguo gobierno. En tu opinión, ¿qué reformas hay en el caso de que las hubiera pendientes o qué debería abordar el gobierno? Bueno, cuando escribí La falsa bonanza, en el último capítulo, hablaba un poco de esto. Yo quizás voy a pecar de exagerado, pero yo creo que prácticamente todo lo que estaba por hacerse antes de entrar en el euro sigue pendiente. Las grandes reformas no se han abordado. ¿Y por qué? Porque el euro de alguna forma nos anestesió. Como la economía empezó a ir bien por toda la burbuja, pues se dejaron aparcadas las reformas. El caso más claro es el de las pensiones, ¿no? El del envejecimiento demográfico. En el año 95-96 ya estaba incluso políticamente encarrilada la reforma, un pacto de Toledo, etc. Llegó el euro y se olvidó el tema. ¿Por qué? Porque entraron inmigrantes, los inmigrantes mejoraron de forma transitoria las cuentas de la Seguridad Social y se aparcó. Entonces ahora vuelve a emerger el problema y hay que abordarlo. Y como el problema de las pensiones hay muchos otros, lo que se refiere sobre todo a todo el bajo desempeño de la productividad en nuestro país, la baja cultura del ahorro, los problemas de dependencia energética, los problemas de déficit y deuda, tanto público como ahora también privado, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Miguel. Carlos, en tu opinión, ¿qué reformas quedarían pendientes o qué debería abordar el gobierno?
Vamos a ver, aquí siempre hay la tentación de decirle al gobierno lo que tiene que hacer, que es una cosa que hacemos los economistas bastante. Y yo creo que hay que contenerse un poco y hay que pensar qué cosas probablemente hará el gobierno. Parece bastante claro que lo que dice Miguel tiene razón, hay tareas de, digamos, de hacienda pública en el sentido más amplio, de estado del bienestar, más impuestos, deuda pública, por un lado, y después reformas que podríamos llamar de carácter microeconómico para el funcionamiento de los mercados. Lo que me gustaría a mí, pues, es que hubiera pues, un recorte del gasto público y de los impuestos muy apreciable y una liberalización de los mercados también muy apreciable. Pero eso es lo que me gustaría a mí. No creo que esto suceda. Yo creo que lo que vamos a ver es pues lo que vemos normalmente, un parcheo. El parcheo es lo que normalmente hacen los gobernantes de todos los partidos políticos y yo creo que eso es lo que vamos a ver. Y alguna señal lo hemos visto, por ejemplo, reforma de pensiones, pues no quieren meterle el diente, entonces están intentando hacer pactos. Y los pactos, yo tenía un antiguo amigo banquero que decía que el pacto de Toledo es un pacto de silencio, para no contarle a los españoles lo que pasa de verdad con las pensiones. Y ahora estamos viendo ahora mismo, en términos de reformas microeconómicas, que una reforma que el gobierno podía haber hecho, por ejemplo, liberalizar la estiva, pues se ha dado marcha atrás en el momento que ha tenido algún problema de coste político. De hecho, los socialistas fueron más valientes, porque hicieron la reconversión industrial en el año, mediados de los 80, y vaya, los viejos del lugar recordamos el lío que tuvieron que sufrir. Muy bien. Carlos, tu turno de hacer una pregunta a Miguel. ¿Qué te gustaría saber de él? ¿Qué quieres preguntarle? Pues a Miguel le voy a jorobar, le voy a fastidiar, ya vas a ver. Miguel, cuidado que luego hay venganza, puede haber venganza. Ya sé, pero primero hay que golpear. Golpea primero, golpea dos veces. Miguel, tú no eres simplemente un economista muy destacado, que lo eres. Además, eres un referente del Partido Socialista. Entonces, lo que quería saber es, dentro de tus posibilidades, ¿tú qué mensaje le vas a dar a tu propio partido para que se recomponga en su mensaje económico y que lance alguna línea más o menos renovada a sus votantes? Pues el mensaje que vengo dando desde hace años, que hay que seguir apostando por las reformas. Las reformas es muy difícil que se hagan en momentos de crisis, hay que hacerlas durante los momentos de bonanza. Ahora, claramente, estamos en un momento de recuperación económica, llamarle bonanza puede ser exagerado, pero en cualquier caso probablemente estamos creciendo muy por encima de nuestro crecimiento potencial y es el momento de plantearse las reformas. Yo soy pesimista porque creo que el panorama político, tú has mencionado el caso de los estibadores, no es muy reformista, pero yo creo que hay que insistir en ir por ese camino. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un problema con la productividad. Desde que estamos en el euro, la productividad ha crecido un 0%. Con eso no podemos esperar que esta economía vaya a resolver todos sus problemas. Los salarios no crecen porque no crece la productividad. El sistema de pensiones tiene problemas porque no crece la productividad. Entonces, mientras no abordemos ese problema, que solamente se puede abordar con reformas, va a ser muy difícil que la economía española, recupere unas tasas de crecimiento como las que nos gustaría, ¿no? Y volveremos a eso, a un crecimiento pues, del 1 y pico, que yo creo que es demasiado pobre para lo que España necesita, ¿no? Perfecto. Pues Miguel, aquí tienes a Carlos. La pregunta incómoda para Carlos es, ¿a ti no te parece que esta crisis que acabamos de vivir, por todos los excesos de este sector financiero que fue excesivamente desregulado, creo yo, desde finales de los 90, es una crisis de liberalismo y que la sociedad demanda un mayor control, mayor intervención y dejarle menos libertad al mercado para que pueda acumular sus excesos sin ningún tipo de control ni de mecanismos de alerta y de corrección? Has visto que es rencoroso, Esto es Pregunta rencoroso. liberal. Vamos a ver. Recordar siempre una frase mía célebre. ¿Vale? Tengo una frase célebre, usarla siempre, pero citarme a mí para que sea rico, ¿vale? Mi frase célebre es: el mejor amigo del hombre no es el perro,
sino el chivo expiatorio. Y somos muy propensos a usar el chivo expiatorio. Y las crisis generan este extraño fenómeno que se repite, de que cuando... Y es posible que se derive de cosas antropológicas antiquísimas, ¿no? Y es que cuando los hombres primitivos sufrían alguna catástrofe, pensaban que era culpa de ellos, que Dios los estaba castigando por alguna cosa mala que habían hecho ellos. Y con las crisis económicas pasa lo mismo. Y en esta crisis, que ha sido muy dura, realmente muy, muy dura, se repiten patrones que se produjeron hace 80 años en la crisis del 30. Es muy, muy notable cómo se repite. Y uno de los que se repite es ese. Si estamos en crisis es porque algo hemos hecho mal. Estamos en crisis por culpa de la libertad, por culpa del mercado. Bien, ante eso hay un par de cosas que decir. Lo primero es que es falso. Es decir, cuando uno ve los datos del Estado, el gasto público y su intervención microeconómica, en ningún caso se puede decir que vivimos una especie de apogeo del liberalismo. Lo que vivimos fue una enorme expansión de la liquidez, orquestada por autoridades públicas que son los bancos centrales. Lo mismo que habían hecho la Reserva Federal en los años 20 que precedieron a la crisis. O sea que hay que refutar esta idea de que estamos en crisis porque hemos sido demasiado libres y entonces tiene que venir algún político a recortarnos todavía más la libertad. Y el otro mensaje es tener mucho cuidado con las consecuencias de este tipo de actitud, digamos, ¿no? Porque si recordamos qué pasó en los años 30, políticamente qué pasó con este mensaje, económicamente qué pasó con este mensaje de que la libertad es mala, pues vino el proteccionismo, vino el intervencionismo, se cerraron los países, políticamente no os quiero contar lo que vino, porque fue un horror. Con lo cual, yo diría que cautela en el mensaje, prudencia y que no nos vaya tan mal como antes. Muy bien. Carlos, Miguel, muchísimas gracias y seguimos toda la información económica a través del blog de Bankinter. Muchas gracias.